Si ahora involucramos la fuerza de fricción, pensemos ahora entonces en un plano inclinado, colocamos el bloque en una posición atado al resorte que está fijo en la parte superior. En este caso vamos a tener las fuerzas involucradas, seríamos la fuerza del resorte, tendríamos una fuerza de fricción porque en esta primera parte vamos a analizar cuando el bloque se desliza hacia abajo, vamos a tener una fuerza normal y el peso y un coeficiente de fricción cinético. No vamos a analizar el caso del reposo, por eso es que de una vez involucramos un coeficiente de fricción cinético. Digamos que el plano inclinado pues está a un ángulo alfa y bueno pues ya hemos analizado cuáles son los trabajos que realiza el resorte y el peso. Entonces ahora vamos a centrarnos en lo que sucede en la fuerza de fricción. Muy bien, entonces el punto 1 sería un punto en la parte una parte hacia arriba del plano, y el punto 2 sería una posición más abajo. Hay, igual que en los otros casos, una posición que podríamos poner, digamos, por aquí, donde el resorte está sin deformar. Así que la posición 1 es una posición donde el resorte ya tiene una deformación, y la posición 2 es más adelante. Vamos a definir, digamos, un eje X en la dirección del plano hacia abajo, de tal forma que la posición 1 tiene una X1 y la posición 2 tiene una posición X2. Bien, entonces, para el caso de la fricción, calcularíamos un trabajo mecánico de 1 a 2 de una fuerza de fricción. Y como siempre, pues utilizamos la definición del trabajo mecánico de la fuerza F punto el desplazamiento diferencial. Entonces, el bloque se va a mover a lo largo del eje X, por lo tanto el desplazamiento diferencial pues va a ser de X en Y. Luego la fuerza de fricción para este caso está en sentido contrario al desplazamiento, de tal forma que tendríamos menos fuerza de fricción en Y. Cuando sustituimos estas cantidades en la expresión del trabajo mecánico, tendríamos que menos fuerza de fricción en I punto desplazamiento diferencial en I, y vemos la variable de integración. Entonces el punto 1 sería un punto de posición X1 hasta un punto de posición X2, y entonces esto nos quedaría menos F por X2 menos X1, lo cual, si pensamos en esta diferencia, en ese desplazamiento entre las posiciones 1 y 2, podríamos imaginar que eso es la distancia recorrida en este caso por la partícula, por el bloque. Entonces, para aquellos que recordaban una expresión de trabajo mecánico o de trabajo igual a fuerza por distancia, aquí lo tienen en el sentido de que si la fuerza F de fricción es constante, lo mismo que hace rato había sucedido con el peso, nos queda una expresión de fuerza por distancia. Solamente cuando la fuerza es constante en esas condiciones del desplazamiento, ¿no? Bueno, lo más importante de notar aquí es que esta es una cantidad negativa. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que queramos calcular cuando vamos de la posición 2 a la posición 1? Bueno, pues en esas condiciones el trabajo mecánico de 2 a 1 de la fuerza de fricción, pues que sería ahora la integral de 2 a 1 de la fuerza de fricción punto el desplazamiento diferencial. Aquí hay que tener cuidado que a diferencia de las otras fuerzas que mantenían su orientación hacia donde se están aplicando, cuando ahora el bloque vaya de 2 a 1, la fuerza de fricción cambia, ya no va a ser esta fuerza de fricción que usamos para la parte de 1 a 2, sino que como ahora sube, la fuerza de fricción se vuelve a oponer al movimiento, y en este caso la fuerza de fricción cambiaría de sentido, y entonces sería una F en I. De tal forma que cuando la sustituyamos en esta integral, entonces de 2 a 1, lo que nos va a quedar es
F en I punto el desplazamiento diferencial, que como hemos dicho ahí no se expresa la dirección de movimiento, sino se expresa en los límites de integración, y esto nos quedaría F por X, en este caso X1 menos X2, y como X1 es menor que X2, esto vuelve a ser una cantidad negativa, y pues eso tiene concordancia con la definición del trabajo, porque el bloque ahora se mueve hacia arriba y la fuerza de fricción es en sentido contrario, de tal forma que tiene que realizar un trabajo negativo. Como última notación en este caso, sabemos que si hay fuerza de fricción es porque también hay una fuerza normal. En este caso la fuerza normal como vector pues sería una fuerza que expresaríamos en un eje perpendicular al plano, que podríamos llamar un eje Y, de tal forma que la fuerza normal que sería N por J, y quisiéramos calcular el trabajo debido a la normal, digamos en la parte cuando iba de 1 a 2, entonces tendríamos que hacer la integral de 1 a 2 de la fuerza normal, que sería NJ punto el desplazamiento diferencial. Ese no va a cambiar, va a seguir siendo un desplazamiento diferencial en el eje X, y entonces aquí lo que vamos a ver es que este producto punto es cero. Por lo tanto, el trabajo mecánico que realiza la fuerza normal pues es cero. ¿Y por qué? Pues porque es perpendicular al desplazamiento. Esto es lo que en el libro le llama fuerzas reactivas, en el sentido de que no son fuerzas que contribuyan al desplazamiento de la partícula. Contribuir ya sea a favor, como lo haría, digamos, el peso, o en contra, como lo haría el resorte o la fuerza en este caso. Es una fuerza reactiva, son fuerzas normales que no contribuyen al trabajo mecánico, pero que contribuyen en otros aspectos, ¿no? Como para definir la trayectoria.